Bueno, pues hoy tenemos un texto para predicar, que es la continuación de Marcos. Para mí era un texto difícil cuando me lo dio Javier, pero bueno, creo que el Señor me ha ayudado. Bueno, es un texto que, como veréis, habla de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y luego hay una parte final que habla de Jesús cuando bendice a los niños. Si me da tiempo, abordaré la última parte y si no, pues solo me limitaré al texto de la enseñanza de Jesús. Y bueno, es un tema controvertido dentro de las iglesias, no de ahora, sino de hace ya años también, dentro de las iglesias evangélicas. He podido buscar por internet, indagar un poco y ya en el año 1998 una denominación de iglesias había sacado una guía de cómo abordar situaciones de personas que venían de un divorcio, de gente que se quería volver a casar viniendo de un divorcio, o sea, los nuevos casamientos. Y también contaban o pude ver casos de iglesias que se negaban a casar a gente que venía de un divorcio, pero luego sí los recibía como miembros. O sea, son temas controvertidos que no es fácil abordar. Y yo también viví una situación con respecto a esto hace ya bastantes años, casi cuando me convertí, y fue así que un hermano de la iglesia donde pertenecía a la primera iglesia donde asistí, pues se enamoró de una chica, bueno, de una mujer que venía de un divorcio, de otra iglesia. Y bueno, mantuvieron un noviazgo por un tiempo y se celebró la boda en la iglesia de la mujer. Y claro, nos invitaron a ir a la ceremonia. Y os vais a sorprender, pero fue así. Cuando fuimos allá a la iglesia, a la boda, de nuestra iglesia fue muy poquita gente, ni los pastores ni la mayoría de los hermanos fueron a la iglesia. Y a mí la verdad es que me entristeció bastante esa situación, ¿no? O sea que son temas controvertidos que nos afectan porque pasan dentro de la iglesia, ¿no? Me ha ayudado para poder prepararme la predicación los mensajes que se han dado ya referente a este tema, ¿no? Ángel predicó cuando vimos el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte hay una parte que habla Jesús tanto del adulterio como del divorcio. Y luego Carlos Escaño predicó el texto paralelo a este que vamos a ver en Mateo. Y la verdad es que me gustó mucho y de hecho he sacado frases y me ha sido de ayuda la predicación de Carlos Escaño. En el texto paralelo de Mateo 19, 1, 12. Y el de Ángel fue Mateo 5, del 27 al 32. Y una de las cosas que hablaba Carlos en su predicación es que el divorcio es una excepción sobre la generalidad, que es el matrimonio, ¿no? No es una posibilidad ni es una opción. El matrimonio debe ser para toda la vida. Pero fue permitido por Moisés en el Antiguo Testamento para evitar males mayores en el pueblo de Israel y para que hubiera un orden, ¿no? Ya había divorcios o separaciones dentro del pueblo judío y Moisés legisló para evitar males mayores, para poner un orden en esas situaciones. Y la decisión de casarse entre un hombre y una mujer es para toda la vida y es irrevocable. Como decía Carlos, es una excepción sobre la generalidad y no se puede ni se debe normalizar lo que es una excepción sobre la generalidad tampoco. Bueno, vamos a ir leyendo el texto, luego citaremos alguno más que nos sirven de apoyo y de ayuda. Y vamos a leer el texto que nos
nos tenemos que ceñir hoy, que es Marcos del 10 al 1 al 16. Y creo que lo tiene Joaquín, cuando pueda, lo va a leer. Marcos 10 del 1 al 16. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Pues en esta ocasión, como en tantas otras, le planteaban a Jesús una cuestión que era controvertida también dentro de los judíos. Veremos más adelante en el Evangelio de Marcos que le plantearon la cuestión del tributo con la moneda que era del César. Y, bueno, él enseñó la moneda del César para dar contestación a esta pregunta que le hacían, y también más adelante le preguntaron acerca de la resurrección, los saduceos, ¿no? Siempre intentaban buscar el punto de controversia, ¿no? De tentarle a Jesús a ver en qué palabra podían acusarle o decirle que lo que estaba diciendo no era correcto, ¿no? Y había dos escuelas rabínicas que daban interpretación a este texto de Deuteronomio 1:4, del 1 al 4, perdón. Estaba Deuteronomio 24 del 1 al 4, perdón. Estaba la escuela de Samai, que era un rabino, que eran muy estrictos y permitían únicamente el divorcio en caso de adulterio. Y luego estaban los seguidores de Hillel, que lo permitían por cualquier causa. De hecho, en el texto de Mateo paralelo menciona eso de repudiar por cualquier causa, ¿no? Y podemos preguntarnos si se daban muchos divorcios en la época de Jesús. No tenemos muchas referencias, pero vamos a leer en Juan 4, 16, 18. Es el texto de la mujer samaritana, que aunque era samaritana, ellos guardaban la ley como norma doctrinal, el Pentateuco, en el cual se prohibía, o sea, limitaba el divorcio solo en ciertos casos. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sabemos que la mujer samaritana se había casado 5 veces y tenía como pareja o compañero a alguien que no era su marido. Y en Mateo 19, 9, 10, que no sé quién lo tiene, se lo puedes leer.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Está ahí, ¿no? Sí, está ahí. O sea, aquí le está diciendo Jesús a los discípulos que si se repudiaba a la mujer, salvo por causa de fornicación, adulteraba. Y los discípulos le contestan si solo, o sea, siendo solo con esa excepción, ¿quién puede, en qué condición, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse? O sea, que el adulterio, o sea, el adulterio o el divorcio era común común. Da a entender que había casos dentro de aquella época, ¿no? Vamos a leer también Deuteronomio 24, 1 al 4, que fue lo que legisló Moisés. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y le despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Por heredad. Gracias, Karen. Pues por la dureza del corazón de Israel le fue permitido, por medio de Moisés, dar carta de divorcio el hombre a la mujer. Aquí vemos un ejemplo de la voluntad permisiva de Dios, que nada tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios que había dado cuando creó a Adán y Eva. Lo hemos leído también en el texto de Marcos, que los dos serían una sola carne y que por tanto lo que Dios unió no lo debe de separar el hombre. Es la misericordia de Dios que a veces permite la voluntad permisiva, pero no era la voluntad perfecta, la idea original que tenía el Señor, de que el hombre y la mujer fueran uno y esa unidad durara para siempre, ¿no? Toda la vida. Vamos a ver otro caso de la voluntad permisiva de Dios en Primera de Samuel, que mencionó algo Ángel la semana pasada, si no recuerdo mal, que fue cuando Israel reclamaba un rey. Ya cuando Samuel era viejo, los ancianos de Israel se juntaron y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Pero esto no agradó a Samuel. Y Dios le dijo: no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Y luego, más adelante, menciona las consecuencias, ¿no? De haber tenido un rey. Iban a tener que dar siervos a sus hijos como siervos para la guerra, a sus hijas también como siervos para el rey. Tendrían que diezmar las viñas, el ganado. Y al final se les dio rey, pero tampoco era la voluntad de Dios, fue la voluntad permisiva del Señor, ¿no? Y quiero hablar ahora, más que del divorcio, del matrimonio, ¿no? Porque si entendemos el matrimonio no deberíamos de hablar de divorcio. El matrimonio no es un contrato. En un contrato tienes una responsabilidad limitada que tú puedes decir: hasta aquí hemos llegado. Según las normas sociales que rigen hoy la sociedad, el matrimonio es un contrato que puede disolverse por cualquier causa o por alguna causa suficiente.
Pero nosotros como creyentes consideramos que el matrimonio es un pacto. Tenemos una responsabilidad que no tiene límites y no hay nada que ponga límites o que pueda frenar nuestro compromiso y nuestra fidelidad a ese pacto. Y vamos a leer en Malaquías, porque Malaquías también es un texto interesante para ver en esta mañana. Malaquías 2, aquí habla del pacto entre el hombre y la mujer y habla también de que Dios aborrece el repudio o el divorcio. Malaquías 2, no sé quién lo tiene, del 11 al 16. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo él en la abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Aquí nos habla del pacto, de que es un pacto, ¿no?, entre el hombre y la mujer de tu juventud, y que aborrece el repudio o el divorcio, y que hay abundancia de espíritu en esa unidad entre el hombre y la mujer. Siendo uno hay abundancia de espíritu. Y quería comentar algunos componentes de este pacto, ¿no?, en el matrimonio, que yo creo que todos los que somos casados o formamos un matrimonio lo hemos hecho en el momento de nuestro matrimonio. Por un lado están las promesas, que expresan compromiso mutuo de amar, honrar, cuidar y obedecer los mandatos de Dios que demanda de cada parte, del marido y de la mujer. Los términos que indican las condiciones del pacto, en la salud y en la enfermedad. Nati me comentaba antes de empezar el culto que su marido ha estado enfermo, ha estado 12 días en el hospital y que no ha podido venir al culto. Pues ella la está cuidando en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza, en la bonanza o en la adversidad, mantenernos fieles. Y otra parte de los términos es la duración del pacto, que es hasta que la muerte nos separe. En el pacto morimos a nuestra vida independiente. En esa unidad que formamos ya no soy yo, somos nosotros. Ya no guardo nada como posesión mía, sino como nuestra. Compartimos todas nuestras riquezas o deudas y ahora todo lo tenemos en común. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, como hemos visto también hace poco en el Evangelio de Marcos, ¿no? Tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir también al Señor en el matrimonio. Quería también traer esta mañana la idea de cónyuge. ¿Qué es cónyuge? Muchas veces nos referimos al matrimonio como cónyuges. Y hay que ver un poco la raíz o el significado de esta palabra. Viene de una raíz latina que hace referencia al yugo, ¿no? Un elemento que se utilizaba antiguamente. Hoy todavía hay zonas rurales que
que usan el yugo para llevar los animales, normalmente en pareja, para poder arar el campo. Y con el prefijo con quiere decir con el mismo yugo. O sea, estar unidos con un mismo yugo, eso es el matrimonio. Sin duda que refleja esta metáfora pues la vida, cómo tiene que ser la vida de un matrimonio, ¿no? Caminar juntos y trabajar juntos en una misma dirección. El labrador para arar debe disponer normalmente de una pareja de bueyes, que de otra manera pues no se podría hacer ese trabajo. Y en el momento de la debilidad de alguno de ellos, pues la otra pareja podría seguir arando. No tiene nada que ver con otra palabra que tiene la misma raíz, que es subyugar, que es todo lo contrario, que es someter a alguien arbitrariamente y de una forma autoritaria. Y hay otro elemento más dentro del matrimonio, que es la sinergia. Que no quiere decir sin energía, sin fuerza, sino más bien todo lo contrario. Sinergia significa que la totalidad es mayor que la suma de ambas partes. Dios estableció esta sinergia entre la unión del hombre y la mujer. El labrador de la tierra obtiene más rendimiento con una yunta de bueyes que arando con 2 bueyes por separado. En el matrimonio el hombre y la mujer tienen cualidades y atributos diferentes que se complementan. Dios creó a Eva como ayuda idónea para Adán. Las matemáticas de esta sinergia no son 1 más 1 igual a 2, sino 1 más 1 es mucho más que 2. Hay gente que puede pensar que, claro, si el matrimonio es indisoluble, pues los matrimonios mal avenidos menuda carga tienen, menuda pena arrastran toda la vida, ¿no? Están atados de por vida y tienen un mal de magnitud inexpresable. Por eso la elección y la decisión del matrimonio no hay que tomarla con liviandad, ¿no? Alguien me dijo en una ocasión, no recuerdo quién fue, que las 2 decisiones más importantes en la vida era una, tomar tu decisión por Cristo, y la otra era decidir por casarte y buscar pareja para ti. Antiguamente tenías que tener la bendición del Padre o la aprobación del Padre. Bueno, a lo mejor hoy todavía también es así. Y también deberías de guiarte por tus pastores o ancianos que te aconsejen. No es una decisión, como he dicho, que puedas tomar con liviandad. Es un error casarse solo por pasión juvenil o querer establecer una meta de felicidad enfocándolo solo en el matrimonio, ¿no? Una meta de felicidad personal, porque más tarde que pronto se va a desvanecer, te vas a desencantar y te vas a ver frustrado, porque el amor pasional se va apagando conforme van pasando los años. El amor no puede ser la única base para ir al matrimonio, que es uno de los ideales que tenemos en nuestra sociedad, algo que no se examina detenidamente y que a veces se sigue ciegamente. Y a veces el matrimonio pues es una escuela de purificación. Dios nos perfecciona de muchas maneras. Y a veces en el matrimonio es la mejor manera que Dios cree que puede perfeccionarnos, ¿no? A otros hermanos o a otras personas les toca purificarse por otros medios, a veces por la enfermedad, las penalidades, las tribulaciones. Pero Dios, como digo, a veces usa el matrimonio como escuela de purificación y perfeccionamiento. Quería citar algunos textos de Dietrich Bonhoeffer, que es un autor que estoy leyendo
Últimamente leí el de Vida en Comunidad, que me gustó bastante. Leí también su biografía, también muy, muy interesante. De una persona, un teólogo, yo creo que de los mayores del siglo XX. Dietrich Bonhoeffer decía que aún hay esperanza porque Dios mismo es quien avala el matrimonio. ¿Qué mayor garante, qué mayor aval podemos tener que Dios mismo? ¿Quién es mayor que Dios para avalar nuestro matrimonio? Él hace que nuestro matrimonio sea indisoluble. Él lo protege contra todo peligro que lo amenace de dentro o de fuera. A veces existen problemas dentro del matrimonio, pues discusiones, desavenencias, formas de ver las cosas diferentes, ¿no? Nuestro orgullo, nuestro egoísmo y cosas que nos vienen de fuera, que en este caso no suelen ser normalmente, bueno, puede ser la suegra, pero lo tenemos ya como tabú. Pueden ser nuestras aficiones, nuestro tiempo, nuestras amistades. Y quiero compartir mi experiencia y la de Tere, claro, de las cosas que amenazaron en una ocasión nuestro matrimonio, en la primera iglesia donde yo estuve. Yo quería servir al Señor. Dedicaba mucho tiempo para servir al Señor donde estaba, tanto que me olvidaba de mi matrimonio. Estaba más tiempo fuera de mi casa que dentro de mi casa, ¿no? Quería servir a la obra del Señor, pero me olvidaba del Señor de la obra y lo que demandaba el Señor de mí. Y fueron momentos difíciles porque tuvimos conflictos, discusiones, pero el Señor nos sostuvo y aquí estamos. No existe tentación ni debilidad humana que pueda disolver lo que Dios une, decía Bonhoeffer. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Tenemos también en Colosenses 3:13 que debemos soportarnos unos a otros, y esto es cierto también en el matrimonio, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay que saber perdonarse y reconciliarse dentro del matrimonio, saber ceder, saber negarse a uno mismo. Y el amor forma parte del matrimonio. Es algo importante en el matrimonio. Y Dietrich Bonhoeffer también, con respecto a esto, escribió una cosa que a mí me ha gustado y que quiero compartir. Y fue en el sermón de bodas de su sobrina, que por cierto él no pudo casarse. Estaba comprometido con una mujer, pero le apresaron los nazis y no le dio tiempo a casarse. Le fusilaron, murió. Dietrich Bonhoeffer decía: no es vuestro amor lo que sostiene el matrimonio, sino en adelante es el matrimonio lo que sostiene vuestro amor. No podemos cimentar nuestro matrimonio solamente en el amor, sino en la fidelidad del uno al otro, en nuestro compromiso. Y eso es lo que va a sostener nuestro amor, porque el amor a veces va y viene, está a merced de nuestros sentimientos. Pero nuestra fidelidad y compromiso como matrimonio son el fundamento del pacto que hicimos con nuestros votos. Es verdad que para mantener el matrimonio se necesita amor, pero precisamente es nuestro compromiso el que va a fortalecer ese amor y va a alimentarlo cada día, ¿no? Y en 1 Corintios también
aparte de las palabras de Jesús en cuanto al divorcio, Pablo da una enseñanza. El capítulo 7 habla todo en relación al matrimonio, prácticamente. Dice en 1 Corintios 7, del 10 al 11, a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros mientras ahora son santos. Aquí da otro ejemplo, ¿no?, de cómo debemos actuar con personas que no son creyentes, ¿no? Que no hay que abandonarlas, sino ganarlas para el Señor. Y como resumen quería de esta parte pues, citar los puntos más importantes. Moisés legisló y permitió que el hombre diera carta de divorcio si encontraba en la mujer alguna cosa indecente, pero fue por la dureza de su corazón y para evitar males mayores. Jesús limitó el divorcio con la excepcionalidad de causa de alguna inmoralidad sexual o fornicación, porque se cometería adulterio. El matrimonio de un hombre y una mujer es para toda la vida. El divorcio es una excepción sobre la generalidad. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El matrimonio no es un contrato, es un pacto que tiene promesas, tiene términos y en el que morimos a nuestra vida independiente. Hemos visto el sentido o la metáfora de lo que es un cónyuge y el significado de lo que es la sinergia en el matrimonio. Dios es quien avala y es el garante de nuestro matrimonio, de lo que pueda amenazarle de dentro o de fuera. No podemos solo basar nuestro matrimonio en nuestros sentimientos de amor del uno hacia el otro. No es vuestro amor el que sostiene vuestro matrimonio, sino de ahora en adelante, como decía Bonhoeffer, es vuestro matrimonio el que sostiene vuestro amor. Y otra cosa también que no he citado, pero creo que es importante, no juzguemos a personas que hayan podido vivir situaciones de este tipo, y menos sin saber el contexto de esas situaciones. Y la última parte del texto pues, es en la que Jesús le traen niños y bendice a los niños. Y hemos visto cómo en Malaquías hacía referencia a que Dios quería, en esa unidad del hombre y la mujer, quería tener una descendencia. Nosotros, los que estamos aquí, formamos la Iglesia, somos muchas familias, son muchos matrimonios que tienen niños. Dios quiere buscar un pueblo, aparte de fuera, también de dentro, ¿no? Nuestros niños tienen que formar parte del pueblo de Dios. Y le presentaban a los niños para que los tocara, ¿no? Tomándoles en los brazos, los ponía las manos sobre ellos y los bendecía, ¿no? Vemos la ternura del Señor en este acto, ¿no?, de cogerlos en los brazos. Nosotros presentamos los niños cuando son recién nacidos en la Iglesia, pero no solo se limita a eso,
tenemos que, como dice aquí el texto, acercar los niños a Jesús, ¿no? Un niño puede entender el Evangelio, puede entender que Dios le ama. Entonces, tenemos esa responsabilidad, no solo como escuela dominical, sino como padres también. Es algo muy importante, porque de ellos es el reino de los cielos, dice también el Señor, ¿no? Que le demos importancia a los niños y que podamos acercarles y enseñarles la verdad del Evangelio. Un niño puede entender la verdad del Evangelio. Yo no he tenido esa experiencia, pero tengo a mi alrededor gente que sí lo ha vivido así. Pues nada, hasta aquí era la palabra que quería traeros y espero que sea de bendición.